Esto sí, ya los inductivos capacitivos son ampliamente utilizados, ¿sí?, a la hora de medir presión. Lo importante con esto es cómo vendría a ser un poco la cuestión. Fíjense que se le suministra presión desde un extremo, ¿no? Y estos son los condensadores, ¿sí?, que lo que hacen justamente es variar la placa interna, ¿sí? Entonces de esa manera se varía la capacidad del condensador, ¿no? Y con los hilos conductores básicamente generan la señal eléctrica, ¿sí? Ese en realidad genera un delta de capacitancia, ¿sí?, que fíjense que yo no me lo puedo llevar esto a una sala de control, así como está, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que yo, si estoy generando un delta capacitivo, delta de capacitancia, ¿sí?, y en mi sala de control puedo recibir, digamos, en mi DCS o en mi PLC puedo recibir 420 mA, 315 PSI, como decíamos antes, que son las señales estandarizadas de entrada de cualquier panel, por así decirlo. A lo que voy es que si yo tengo una salida en capacitancia, no tengo forma de mandarlo. Entonces ahí lo que se hace justamente es ya hablar de los transmisores. Vamos a empezar a diferenciar a partir de esta clase de lo que es un sensor primario, que el sensor primario lo que hace básicamente es medir la variable física y generarme una señal que se corresponda a esa variable, de cierta manera. O sea, para este tipo de instrumento, por ejemplo, hay una cierta calibración que viene dada con el equipo que me permite, para tal rango de presión, tener tal rango de capacitancia de salida, ¿sí? Ese rango de delta C, digámosle, ¿sí?, después se convierte mediante un transmisor en los 420 mA, ¿sí? Ese transmisor obviamente tiene que ir conectado, ¿sí?, con energía eléctrica para que de ahí saque la potencia justamente y me pueda generar una señal eléctrica, ¿no? No me podría generar nunca una señal eléctrica si no está conectado el transmisor. Pero entonces fijémonos que ya hablamos de un sensor primario, que es lo que me genera este delta C, y de lo que es un transmisor acoplado, ¿sí?, que me va a permitir acondicionar la señal, ¿sí? Acondicionamiento de señales, se estudia mucho en electrónica para saber cómo de una señal en microsiemens, por ahí, delta de capacitancia o inductancia, puedo tener miliamperes, insisto, para poder con eso llevarme a la sala de control, ¿sí? Esto que parece muy electrónico, y la verdad que no nos gusta tanto a los químicos, ¿sí?, créanme que es reconductorizado, ¿sí? Acá tienen un dibujito, y ahora vamos a entrar un poco más en detalle con esto, pero es realmente muy importante, porque es justamente lo que nos permite... vamos a ver ahora que como decíamos, es lo que más se utiliza y de hecho hasta lo que más se vende en la industria. Ahora vamos a ir a internet y vamos a buscar un poco. Pero fíjense que estos aparatos, así como vienen, ¿no?, fíjense lo que me están dando en realidad. Si hablamos de lo que sería simplemente la parte de abajo, que es lo que se enrosca a lo que sería una T, por ejemplo, ¿no?, en un equipo, lo que sea, ¿sí?, para la conexión con la tubería, ¿sí?, es el sensor primario. O sea, justamente fíjense que esta foto, así como está, digamos, es muy similar a lo que recién veíamos, ¿no? Que veíamos esto. Esto de acá sería el capacitor justamente, ¿no?, que es muy similar a esto de acá, ¿verdad? Eso sería el primario, lo que le decimos. Ok, ¿a qué voy con esto? Que si ustedes después se compran esto solo, van a tener que comprarse todo el resto, ¿no?, para después realmente tener una señal con una salida implementable. Entonces, justamente a este primario se le asocia el transmisor acoplado, que sería ya todo el resto del equipo, ¿no? Esto mismo se enrosca, digamos, a esto, ¿sí? Y fíjense que ya el transmisor, propiamente dicho, ya te devuelve toda la especificación, ¿no? O sea, vos te lo compras y te dice, bueno, 2 a 2.5 bar, 420 mA, ¿sí? O ven también en voltaje. Entonces ya comprándome, por ejemplo, este equipo, yo ya me aseguro que tengo una salida estandarizada en 420 mA, ¿sí? Está especificado a 0 a 2.5 bar, ¿sí? Y ya directamente puedo conectarlo y llevármelo a una sala de control, a lo que necesite esta señal, ¿no?, un PLC, lo que fuese. Acá fíjense que lo que hago entonces es hacer como si fuese un diagrama de bloques, así de paso también vamos como metiéndonos un poquito más en eso, ¿no?, de lo que sería la conversión de señales, ¿sí? Como decíamos, tengo un PI, que es un instrumento primario, un indicador de presión, digámosle, ¿sí?, que vendría a ser este de acá, ¿no?,
que me permite entonces tomar la presión, como está, ¿sí? Y esa presión que yo realmente estoy midiendo, ¿sí? Tengo un delta, como decíamos, de capacitancia, delta de inductancia. Y a eso lo conectamos ya al transmisor acoplado, que es todo esto de acá, ¿sí? Y tengo una salida ya en miliamperes. Entonces, podría englobar a estos dos bloques en un gran bloque, que es justamente el transmisor de presión, ¿sí? Donde tengo una entrada de presión y una salida en miliamperes, ¿sí? Básicamente es muy simple, ¿sí? Pero fíjense que ya estamos empezando a hablar el lenguaje de diagrama de bloques, ¿sí? Que vamos a trabajar toda la materia con esto, ¿sí? Entonces, a mí lo que me gusta hacer en esta parte en particular es, por ejemplo, verificar lo que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, venir acá, vamos a ver a Mercado Libre, ¿sí? Vamos a ver que si pongo, por ejemplo, transmisor de presión, que había buscado antes. Transmisor de presión. Fíjense que solamente poniendo eso, los que aparecen, ¿no? Es como para que veamos el nivel de veracidad que estamos diciendo, ¿no? Y fíjense lo que me dice cualquiera de estos, no importa cuál la marca, nada. Te dicen que son, por ejemplo, de 420 mA, 0,20 bar, 10 bar, 420 mA. Fíjense que ya viene así especificado generalmente. Y es más, entremos en alguno. Ustedes chequeen que únicamente puse transmisor de presión, no di otra especificación, ni que fuese sí, capacitivo, inductivo, ¿sí? Justamente porque insisto, son los más utilizados a nivel de esto, ¿no? Vienen le especifican a veces el tipo de rosca, ¿sí? Esta de rosca un cuarto, o sea, cómo van roscados. Y fíjense, por ejemplo, vamos a entrar en alguno, como para ver, por ejemplo como para ver qué especificación nos da, ¿sí? ¿Qué me dice? A ver, alguna cosa para que veamos. A ver, fíjense. Pues la clase justamente vendría a ser el nivel de repetitividad del instrumento, que bueno, generalmente viene eso ya estandarizado, no se preocupen mucho por eso, pero fíjense que nos dan el rango, ¿sí? La temperatura de trabajo, que bueno, estos por si están en condiciones muy críticas, ¿sí? 420 mA. ¿Sí? Y el voltaje de salida. Ya con eso, digamos, no hay mucho más especificaciones de estos instrumentos como para poder ya adquirirlo, ¿no? Entonces, fíjense las cantidades que hay conexionados. Por eso digo que es de los más utilizados, ¿no? Bien. Y este de acá no lo menciono porque es el que vamos a ver ahora, justamente. Transmisor de presión diferencial, ¿sí? Alias, a ver si lo encontramos así, como DP-Cell. Y ahora lo presentamos. Déjame ver. Este no es tan fácil de encontrar, porque es un poco más de la jerga nuestra, pero vamos a ver si lo podemos ubicar. Bueno, este sería. Bien, vamos con el último entonces, ¿sí? Que es el tema del DP-Cell. DP-Cell, o celda de presión diferencial, justamente, es un equipo que básicamente mide eso, mide la presión diferencial entre dos puntos. Tiene el punto de máxima presión y tiene el punto de mínima presión, que justamente en el manual dice cómo tiene que ir conectado. Justamente, si ustedes lo conectan al revés, va a tener un voltaje negativo de salida. Si ustedes lo conectan como debería ser, digamos, tendrían un output positivo, ¿sí? Fíjense que es similar, por así decirlo, en cuanto a la pinta que tiene, ¿no? El tipo de dispositivo primario, pero mientras que puede ser también que trabaje con capacitancia o inductancia, pero lo interesante de esto es que mientras que que veíamos, que es el más simple de todos, simplemente mide la presión y la compara con la atmosférica, digamos, porque es la única forma de comparación que tiene, el DP-Cell tiene la particularidad de poder justamente calcular la presión diferencial, ¿sí? Como una diferencia entre dos presiones. Con esto en mente, entonces, fíjense que yo, por ejemplo, puedo conectarlo de varias maneras, ¿no? Una manera muy simple podría ser utilizar a la presión diferencial como si fuese presión manométrica, o sea, a la entrada de alta la puedo conectar, por ejemplo, a un tanque, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplito, ¿sí? Y a la entrada de baja presión la puedo dejar libre, entonces únicamente tendríamos la transmisor de presión manométrica, ¿sí? Otras formas pueden ser, por ejemplo, esta, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué serviría muchísimo un transmisor de presión diferencial? No me quiero meter mucho con esto porque ahora Fede va a dar nivel
donde también se va a meter mucho en tipos de medición de nivel, ¿sí? Pero fíjese este caso, ¿no? Que es, por ejemplo, un tanque a presión, ¿sí? Tanque cerrado, presurizado, donde tengo una mezcla gas-líquido. Entonces, con el DP-Cell yo podría medir, ¿no? Lo que sería el punto de máxima de high pressure, ¿sí? Sería justamente al punto de conexión bajo del tanque, digamos, ¿no? Y el de low pressure sería de la parte de gaseosa, ¿verdad? Donde tendría la sobrepresión del tanque. Entonces me permite calcular una presión diferencial, no con respecto a la atmosférica ni mucho menos, sino con respecto a una presión de referencia que es la sobrepresión del tanque, ¿no? Entonces, fíjense que datos interesantes que se podrían obtener de acá. Algo como para también detallar, y a ustedes qué les parece, a ver si más o menos lo vemos con esto. Fíjense que acá la conexión está puesta acá, ¿no? De la parte del tanque. ¿Por qué no la podemos poner por abajo, digamos? ¿Qué les parece? ¿Tendríamos alguna contra de ponerlo por acá abajo, digamos, la conexión, en vez de lateral? ¿Qué les parece? Están por ahí, ¿no? ¿Se escucha? Sí, estoy pensando. Perfecto, bien. Está perfecto, que piensen, está mejor que se escuche. Así que, bien, fijémonos, en realidad es algo más constructivo, algo más de como ir al equipo en sí. Si nosotros ponemos una entrada abajo, hay prácticamente ningún instrumento va desde abajo. No se me ocurren, digamos. ¿Por qué? Porque es este tipo de fluido, no sabemos ni qué es. Imaginemos que es un hidrocarburo, o que es un fluido con cierta suciedad, o que tiene partículas en suspensión, algún sólido. Bueno, todo eso va a ir a parar a la entrada de nuestro equipo. Que está bien, el equipo como recién decía ahí un compañero antes, el mismo caso que veíamos con el tubo NU, no tendríamos un contacto directo muchas de las veces, sino que tendríamos como un diafragma de separación, como estos casos que ahora vamos a hablar un poquito, ¿sí? Pero sin embargo, si estamos obstruyendo la salida o la medición de presión de entrada con algún resto de un fluido, ¿sí? Con algún sólido, con arenilla, lo que fuese, ¿no? La presión de medición de entrada no va a ser nunca la presión real. Entonces, generalmente la conexión se suele siempre lateral de los equipos en este caso, ¿no? Obviamente bien abajo para que tengamos toda la hidrostática, pero no desde abajo, ¿no? Literalmente. Y recién decíamos, por ejemplo, el caso de estos, ¿sí? Que también es un DP-Cell, como estábamos diciendo, ¿sí? Nada más que en este caso tenemos, por ejemplo, acá los sellos de diafragma, que son simplemente 2 sellos por si es muy complicado o directamente no tengo que tener ningún tipo de contacto con el fluido, porque es abrasivo, por reacciones químicas, lo que fuese, corrosivo, ¿sí? Entonces, mediante estos diafragmas, directamente tengo también, digamos, la presión, ¿no? Que se me está transmitiendo desde el diafragma hasta el equipo, ¿no? De máxima y de mínima, ¿sí? Como para complementar un poco más, podemos decir que es interesante el DP-Cell porque no solo, fíjense que obviamente me permite medir y transmitir la señal, ¿sí? Que es lo que estamos diciendo hasta ahora, sino que también tiene este visorcito, ¿sí? Que si yo quisiera escribirlo, fíjense, para seguir repasando la nomenclatura de ISA que usábamos, decíamos, cuando nada más puedo verlo, sería un PI, ¿sí? Cuando puedo transmitirlo, como estos casos, sería un PT, ¿no? Un transmisor de presión. Ahora, cuando yo puedo, en este caso, puedo medir, transmitir y visualizar, puedo poner como un PIT, ¿sí? O sea, tengo indicador y transmisor, ¿verdad? Entonces acá justamente se configura el equipo para que o me ofrezca la presión, como acá, que está en bar directamente, ¿sí? Me dice exactamente la presión dada, o puede ser, no sé si hay otro caso por acá, no sé si, no sé muy bien, pero puede ser sino que te dé porcentaje de transmitancia, vendría a ser eso, que vendría a ser, por ejemplo, si yo tengo calibrado el equipo para trabajar entre 0 y 10 bar, por ejemplo, ¿no? Transmitiendo una señal de 5 bar, que te aparezca 50%, ¿sí? Que sería en el rango de operación, ¿sí? En qué punto estoy aproximadamente. Si eso se configura según justamente lo que uno requiere ver, ¿sí? Pero es muy interesante que ya viendo el equipo,
no hace falta que yo vaya a sala de control o que tenga que revisar la señal por algún motivo, puedo en campo directamente ver cuánto está transmitiendo. ¿Sí? Entonces eso es bastante interesante. Son muy utilizados, como decimos, no solo para medición de presión, sino que son tienen tanta sensibilidad, ¿sí? y son tan repetibles estos equipos que son muy utilizados para medición de nivel, ¿sí? Como variable de referencia, digamos, como variable indirecta, ¿sí? Van a ver eso bien con Fede cuando lo vean en un ratito a nivel, ¿sí? Pero insisto, son muy interesantes, como decíamos, si, comparando muy por arriba, muy mal y pronto precios, por así decirlo, ¿sí? Obviamente son mucho más caros, ¿sí? Porque a su vez es un instrumento que es realmente bastante más importante, ¿sí? ¿Ese precio es así o ahí está inflado? Yo de curioso nada más. No te creas que está tan inflado. Podemos buscar, vamos a ver cómo es la famosa de Mercado Libre, vamos a ver si hay otros parecidos que me ofrece, pero no, estos tipos, porque ya de por sí tiene una mecánica que es muchísimo más importante. Acá tenemos una buena foto, por ejemplo. Es muchísimo más importante que los sensores de presión que decíamos antes, sobre todo porque, insisto, tenemos una entrada para medir presión diferencial, que el otro no me permite en lo más mínimo. Y las utilidades de estos son infinitas, de hecho. A ver si tenemos alguna especificación más. Precisión 0.2% de precisión. Esto es, o sea, piensen en una presión, más o menos 0.2% mide. Es espectacular, por eso tienen estos precios, ¿no? Pero no hay mucho más. No hay mucho más en Mercado Libre porque son instrumentos que se especifican con los proveedores de venta de este tipo de equipos. Si no, acá tienen otro, ¿sí? Fíjense más o menos en los precios van. Pero por eso, insisto, como para que nos quede para después, que ahora seguimos igualmente con la clase, pero cuando uno, cuando otro, como siempre, va a depender del tipo de proceso que ustedes quieran, ¿sí? De lo que ustedes estén midiendo. Acá fíjense que está bueno que lo comparan con una moneda de $1, para que vean qué grande que es este equipo, ¿sí? Son cositas que a lo mejor van instaladas en un caño y es muy fácil y económico para lo que es un proceso de medir rápidamente una presión, que obviamente, como decimos antes, yo tengo un tanque que realmente necesito medir una sobrepresión de un tanque, no voy a meter uno de estos, sino que vamos a tener que poner con algo un poquito más específico, ¿no? Pero para que veamos distintas variaciones, ¿sí? De cosas que hay. Yo, por ejemplo, en mi experiencia he usado muchísimos de estos y pocos de estos, pero por los tipos de procesos que manejo, digamos, estos por ahí mismo para presión de líquidos, presión de gases, sirven para presión de vacíos, se utilizan, son la verdad que son económicos y bastante versátiles, ¿sí? Pero bien, ¿qué más nos queda con esto para hacer un poquito más con presión? Bueno, para mencionar el principio piezoeléctrico, por si alguna vez también lo ven, que ya lo habrán visto en la vida cotidiana, que es como trabajan las balanzas, o un amplificador de guitarra, por ejemplo, o mismo esto es en el caso de pruebas de resistencia de materiales cuando en estructuras donde pasan camiones, ¿sí? De gran acoplado. Así que básicamente lo que es este principio de piezoeléctrico es cómo funciona, por ejemplo, un cuarzo, que es frente a una presión generan, ¿sí? Una tensión eléctrica proporcional a la presión, digamos, ¿no? Que es justamente el principio piezoeléctrico. ¿Sí? Básicamente esa presión que se le da a determinado material genera ese delta de corriente, digamos, ese delta B, que después me lo puedo llevar y lo puedo llevarme a una sala de control o algo por ahí no tan industrial. Voy con esto. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en los Arduinos, si alguien conoce al respecto, pero son placas más bien didácticas que uno se puede comprar para hacer automatizaciones, digamos, en la casa, no sé, subir la cortina, bajar las cosas, si uno juega con esas cosas, digamos, donde esas entradas justamente de esta placa se puede perfectamente comandar con instrumento piezoeléctrico. Pero bueno, es algo en cuanto a para que conozcan simplemente el funcionamiento, no a nivel industrial, sino a nivel más de presión y señal, ¿no? Los sellos, esto es fundamental también porque lo van a ver por todos lados, ¿sí? Donde vean un manómetro, que es que lo que decíamos un poquito antes, ¿no? Yo no puedo alegremente
libremente en la vida conectar un manómetro directamente a un proceso, ¿sí? Porque, o con poder podría, digamos, y depende del proceso también, obviamente. Pero fíjense que no es lo mismo para un manómetro estar midiendo algo que está pasando agua o que está pasando en un líquido abrasivo a alta temperatura, ¿sí? Algo que tenga un tipo de reacción química donde pueda llegar a afectar justamente el material del manómetro. Entonces, para todo eso se utilizan justamente tipos de sellos distintos. El más famoso, el más conocido que se ve en muchos lados es la lira, justamente, que es simplemente una vuelta metálica que se le da al tubo de conexionado. ¿Y esa vuelta metálica para qué sería? Por ejemplo, se usa mucho en procesos donde tenemos vapor de agua, ¿sí? Entonces, justamente, cuando pasa el vapor, en un primer momento, condensa acá justamente en esa lira. Entonces, después, cuando tengo que medir el vapor no choca directamente con la presión directa al manómetro, sino que choca con esta lira que tiene el líquido condensado, que haría como una especie de sello, por así decirlo, o de transmisor de presión para que no le pegue directamente el vapor, ¿sí? Eso sería en el caso de altas temperaturas, ¿sí? Tipo de diafragma ya es cuando no puede haber, como decíamos, ningún contacto entre el líquido y el manómetro, entonces simplemente el diafragma hace el interconexionado, ¿sí? La transmisión de la presión. Y fuelle y lira. También, la verdad que no vi mucho fuelle, la verdad que prácticamente vi algún que otro diafragma, pero fuelles no tanto, pero es más o menos lo mismo. El fuelle transmite la presión, y la presión, en este caso en particular, podría ser porque tengo alta temperatura y porque tengo también algún tipo de impedimento químico con el líquido que estoy, o con el gas que estoy midiendo, ¿no? Entonces son los tipos de sello que existen. Bien. Y por último, eso era lo último, dentro de lo que es presión, ¿sí? Acá al final siempre hay una tabla que queda medio anecdótica, ¿sí? De las cosas que, como un paneo general de algunas cosas y agrega alguna otra, no le damos mucha bola a esta tabla. ¿Por qué? Porque las ventajas y desventajas, si bien existen, obviamente para cada uno de los equipos, no son comparables, lo que decíamos antes. Si yo no puedo comparar un tubo Bourdon, que es un manómetro, con un instrumento de capacitancia, con un dipicel. Son aplicaciones completamente distintas donde no tengo forma de conectar, ¿sí? de utilizar una u otra, sino que son para cosas muy distintas. Sí está bueno como para al menos ver alguna característica de cada una, pero no lo usemos como tabla de comparación, sino simplemente como ahí como unos puntitos como para seguir, ¿no? Bien, entonces esto, creo que hasta acá llegamos, y esto es la parte de presión, ¿sí? Como le digo, la idea es simplemente ver tipo de funcionamiento y lo que más utilizan, ¿sí? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué hace, Fede? ¿Todo bien? Buenas tardes, buenas noches. Mira, estábamos justo por arrancar con la de temperatura ahora. Bueno, dale. No hay problema. Si querés, después te aviso, si no. O si querés andar, tomate un par de matecitos y en un rato te aviso. Tranquilo. No te preocupes, yo lo dejo por acá de fondo. No. Dale, dejalo ahí como un soundtrack de fondo. Bueno, espectacular. Eso entonces decíamos que era presión, y como la repito una vez más, seguramente cuando vean con fe de nivel van a ver mucho conexionado, ¿sí? Porque presión y nivel son dos variables físicas que están íntimamente vinculadas y hay lecturas indirectas entre ambas, ¿sí? Entonces hay un tipo de conexionado ahí muy lindo que lo van a repasar también ahí cuando vean algún que otro instrumento con fe. Pasemos a temperatura directamente, así no perdemos tiempo con esto y vamos redondeando un poquito el tema. Nuevamente, cuando empezamos siempre a hablar de un instrumento, ¿sí? Separemos de lo que son eléctricos y no eléctricos para que de vuelta entendamos de entrada cuándo yo me voy a poder llevar la señal o no me voy a poder llevar la señal, que es un poco a lo que más estamos haciendo referencia, ¿no? en estas clases. En el caso de temperatura, voy a hacer específicamente mención de los instrumentos a donde tenemos métodos eléctricos asociados, ¿sí? Que es lo que va a permitir llevarme la señal. ¿Por qué? Primero porque son los que más utilizamos a nivel industrial. Van a ver que son dos, que básicamente son los que más utilizamos, ¿sí? Y segundo porque en realidad los métodos no eléctricos ya los estudiaron en
básicamente en todas las asignaturas, como son los cambios de presión del gas, del líquido, ¿sí? Que son a lo mejor más de laboratorio, por así decirle, pero a nivel industrial por ahí no tienen tanta aplicabilidad como si son las termocuplas y las termoresistencias, que es un poco lo que vamos a entrar fuertemente, ¿sí? Insisto, vamos a ver esas y después alguno más por ahí dando vuelta, ¿sí? Pero hago mucho hincapié para bajar a tierra y ver que estas dos lo van a usar todo el tiempo, ¿sí? Básicamente. Bien, ¿qué es una termocupla o termopar? También se le dice, y justamente ahí aclaro un poquito el nombre. Un termopar o una termocupla son básicamente dos metales distintos, A y B, que están enrollados, están soldados en un extremo, ¿sí? Y la parte muy ingeniosa y novedosa que tiene estos tipos de instrumentos es que cuando le damos una fuente de calor en un extremo, ¿sí? Se me genera lo que sería como una termofemia inducida, digámosle, como un delta de potencial del otro lado, ¿sí? Y lo más interesante de este delta de potencial, que no depende ni del largo de los metales, ni depende de la sección, ¿sí? Ni de la resistencia. Nada más depende este delta de potencial de los tipos de metales que tenga, o sea, metal A y metal B, cuáles son, y la fuente de calor, ¿sí? Entonces fíjense que eso me abre una puerta a un montón de cosas, porque yo estoy diciendo que únicamente soldando dos metales distintos, obviamente está infinitamente estudiado qué tipo de metales son, vamos a ver un poco de eso, sí, pero yo ya logro saber que tengo dos metales distintos, que los sueldo en un extremo y le doy una fuente de temperatura y eso me genera una FEM del otro lado, sí, que nada más va a depender del tipo de metal y de la fuente, entonces ya tengo una forma de repetibilidad muy importante, sí, ya puedo utilizarlo en cualquier cantidad de procesos, ¿sí? Vamos a ir de a poco para ver un poquito más acerca de esto. Acá un poco le repite lo mismo lo que estábamos diciendo, el efecto termoeléctrico, ¿sí? de la termofemia inducida. Este efecto se dice el efecto Seebeck, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito de eso. Esto vamos a analizarlo un poquito más en profundidad cuando veamos ahora algunas termocuplas, pero fíjense una cosa, ¿no? De menos 200 grados a 3000 grados. Tienen un rango muy grande las termocuplas, que es justamente porque se eligen tanto a nivel industrial, pero obviamente no es que todas van a poder medir ese rango, sino que, como decíamos antes, va a depender de los tipos de metales. Vamos a ver un gráfico donde es muy claro saber especificar, ¿no? Cuál termocupla necesito. Sí, lo importante de las termocuplas es que fíjense que abarcan todo este rango de temperatura y yo nada más tengo que saber elegir cuál necesito, ¿sí? Baja sensibilidad. Bueno, esto en realidad no es un beneficio, sino es como una contra, que fíjense que lo que me está diciendo es, bueno, vos por grado centígrado vas a poder obtener de 5 a 75 microvolts, ¿no? Microvolts, insisto, o sea, ustedes de a poco van a ir ganando el chip de cuando vean una de estas, ¿sí? Variables, una de estas unidades, ¿sí? Entender si yo me puedo llevar la señal, digamos, como, o sea, ¿qué puedo hacer con eso? Porque si realmente poder medir un proceso y que me responda en 15 microvolts, no puedo hacer nada con eso, no hay ninguna sala de control, ningún panel, ¿sí? Que permita una entrada de 15 microvolts, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con eso? Necesito, como decíamos antes, ¿no? Un transmisor acoplado que me permita el acondicionamiento de la señal para poder los 15 microvolts convertirlos a 420 mA, ¿sí? Convertirlos o la conversión a voltaje, pero me refiero a 420 mA, 0 a 10 volts, 0 a 20 volts, ¿sí? Pero en voltaje, ¿no? Hablando de microvolts, la verdad que es imposible, lo cual es lógico. O sea, yo tampoco puedo mirar estos alambres y decir, bueno, pará, le doy calor acá y que se me generen 50 volts, ¿no? No sería algo lógico para tener dos metales unidos, ¿no? Sino que ya es bastante que me generen 40 microvolts, o sea, ya me está generando una tensión que después, insisto, puedo amplificarla, condicionarla y llevarme a la sala de control. ¿Está bien? Pero para que ganemos realidad y no nos vayamos de acá con la idea de que yo le pongo acá y de acá saco corriente para un lavarropa, ¿no? O sea, básicamente hablamos de algo en microvolts, ¿sí? Bien. La respuesta no lineal, bueno, en este caso también es algo que es no le digamos un despropósito, pero sí una desventaja con respecto a lo que vamos a ver después, que es la termoresistencia, que son muy lineales, ¿sí? Son completamente muy aplicadas.
De hecho, hasta hay estándares internacionales de medición de temperatura basados en termoresistencias, ¿sí? Pero la verdad que la termocupla no es lineal, pero en un rango de operación dado, la verdad que es muy utilizable. Entonces, saber especificar en qué rango necesito la termocupla, ya me hace trabajar en un rango en el cual yo puedo aproximarlo con cierta linealidad, digamos. O sea, no la utilizaría nunca para trabajar en todo el rango que me dice el fabricante, por así decirlo, pero si yo quiero trabajar, por ejemplo, con agua entre 0 y 100 grados, ¿sí? Por así decirles, y tengo ahora vamos a ver, tengo una termocupla tipo K, por ejemplo, que te permite de 0 a 600, no sé, por ejemplo, vamos a ver ahora algún caso, bueno, yo puedo regularla de manera tal de que entre mi rango de operación opere de manera más o menos lineal y me sirva con eso, ¿sí? Son de alta fiabilidad, buena estabilidad, rápida respuesta y relativamente bajo costo. Esto es en relación con la otra que le decíamos, la termoresistencia. Bien. En cuanto al efecto de Seebeck y Peltrier, son los dos que hicieron el termopar, esto que decíamos, ¿no? Que es un conductor, bueno, lo que recién mencionamos, ¿no? Que estaba soldado y que no depende ni de la sección ni del largo, simplemente las temperaturas y la unión, ¿no? Este es un poco, bueno, el dibujo de la conexión, ¿verdad? Donde tengo dos puntos enrollados. Directamente le doy acá la fuente de temperatura y permito ver el delta V, ¿no? En el circuito de paso. Esto es un poco lo que recién les decía, ¿sí? Que fíjense que no por nada tenemos establecido, ¿sí? Lo que sería justamente estandarizado por ANSI, las distintas letras que se corresponden a cada termocupla. Estas letras son ampliamente utilizadas, ¿sí? Estandarizaciones, les diré, a nivel internacional por excelencia, a nivel de que cuando estén trabajando con alguien que está en el mundo de las termocuplas, de los instrumentos en general, ya con mencionarle que es una termocupla tipo K, tipo J, ya estamos hablando de la misma jerga, digamos. ¿Sí? Ya más o menos se entiende, ¿sí? De lo que estamos hablando. Digo esto porque hay algunas que son mucho más utilizadas que otras. ¿Por qué? Por lo que siempre, por temas de prestaciones, tema de costos, tema de rangos, ¿sí? En este caso en particular menciono mucho la J, menciono un poco la K. ¿Por qué? Y fíjense, por ejemplo, las composiciones, ¿no? Si hablamos de la J, hablamos de hierro, ¿sí? Constantan, que vamos a ver acá abajo, que hierro es cobre-níquel, ¿sí? Que son por sí materiales que tienen su valor, obviamente, pero no son extremadamente caros, como pueden ser alguna otra que sea como esta, ¿no? De platino-rodio, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, son relativamente de bajo costo estas, rango de operación 0 a 700 grados, ¿sí? O sea, fíjense que la verdad que abarcan muchos procesos, ¿sí? Y como les digo, bueno, y en este caso en particular, como dice acá, se producen las atmósferas reductoras y oxidantes, o sea que básicamente tienen muy buenas prestaciones. Como todo en estos temas, estamos hablando ahora de la más común, ¿sí? Pero puedo irme a las más raras que yo al menos jamás vi, como estas tipo N, necrosil, nisil, ¿sí? De menos 270 a 1300 grados, ¿sí? Que por ahí son muy específicas con respecto a alguna particularidad que tenga, ¿no? Química o de temperatura. Entonces acá tenemos todas las distintas termocuplas, ¿no? Y en este gráfico que yo les mencionaba es justamente una facilidad que tenemos por ahí para poder elegirlas, ¿no? Como le decíamos antes, yo viendo el gráfico le digo, bueno, a ver, quiero medir de 0 a 200 grados, ¿sí? ¿Qué les parece que utilizaríamos, digamos? ¿Una que está más tirando las de acá arriba o una tirando las demás acá abajo, digamos? Quiero medir de 0 a 200, ¿sí? Algo por acá. ¿Sí? ¿Qué les parece? Opción A arriba, opción B abajo. ¿Cuál Y arriba, pero de este tipo? buscar la más económica. Entre 0 a 200. ¿Qué les parece? Alguien que... Sí, las de arriba, tal vez porque tienen la sensibilidad más para ese rango. Alguien que quiera aportar algo se escucha, ¿no? Porque yo ya veo que a veces escucho tanto silencio, no sabemos si se escucha o no. Voy a suponer que sí. ¿Están ahí? ¿Sí?
Creo que no nos escuchás vos a nosotros. ¿Dicen por ahí? A ver, ¿se escucha? Hola, hola. Ok, ya. Esa... Yo le recién y no. Ok. A ver, déjeme un segundo que salgo y vuelvo a entrar. A ver si es eso, Ahí entro de vuelta. A ver, quiere probar a alguien, porque ahí dice putamente que el micro No, Arián, yo te escuché. Creo que es anda mal, pero a ver, pruebe a alguien más si quiere. Hola. Verificar si no soy yo. Hola. Y ahí verificamos por acá. El audio está ok. Hola. Ok, o sea que no me escuchan. A mí sí, pero no al compañero. Qué raro. A ver, por la duda salgo y entro de vuelta. ¿Sí? A ver si es eso. Ahí estoy de vuelta. A ver si alguien... Hola. Ahí está, ahí escuché. Ahora entonces era yo nomás, perfecto. Buenísimo, me quedo tranquilo entonces. Vamos a compartir un segundito y sigamos en lo que estábamos hablando. Entonces, ahora sí, ¿qué les parecería a ustedes? ¿Elegiríamos la de arriba o la de abajo? Con lo que recién decíamos. la de arriba, porque es la que más FEM me genera en ese rango. Exacto, ¿no? Sí, es por un tema nada más dependiente de la curva, digamos, ¿no? Yo tengo 0 a 200 y me fijo, a ver, exacto, 0 a 200, digo, a ver, esta, por ejemplo, ¿de qué es? Cobre y níquel. Bueno, es la que recién de hecho decíamos, ¿no? No, cobre, níquel, sería la de cobre constantán, en este caso. La de cromel constantán puede ser la E, la J o la de lumen, ¿sí? Esta que decíamos recién, la de hierro constantán, sería esta de acá, ¿sí? Pero fíjense que hablamos justamente de mucha FEM, exacto, en función del rango operativo, ¿no? Entonces yo después, como les decía, cuando yo esto me lo lleve, así como está, a un transmisor, yo el transmisor después puedo justamente calibrarlo de manera tal de operarlo en un rango determinado y que sea lo más lineal posible. Si yo lo que le digo a mi transmisor es, bueno, te meto esta termocupla, ¿sí? Pero el transmisor que me ofrezca 420 mA donde 4, ¿sí? sea el 0 y donde 20 mA sean tantos grados, 200. Entonces trato de trabajarlo en un rango más o menos, ¿sí? Lo que más se pueda linealizar, por así decirlo, operativamente para el transmisor en función de la termocupla que yo le puse. ¿Sí? Si yo elijo una de acá abajo, digamos, ¿sí? También le puedo decir al transmisor operar, ¿sí? generalmente entre 420 mA en este rango. Ok, pero si me fijo, ¿sí? la curva de 0 a 20 prácticamente la FEM no existe, ¿sí? el transmisor no me va a poder ofrecer mucho que digamos. Entonces, la entrada, ¿sí? siempre es fundamental, ¿sí? en todo lo que tenga que ver con electrónica, ¿sí? Y con todas sus variables, ¿no? Sonido, lo que fuese, la entrada es mucho más importante a veces que la salida, ¿sí? Esto a veces lo repetimos cuando veamos temas de controladores, porque está muy bueno también trabajar un poquito sobre esos temas, pero cuando nosotros, por ejemplo, ¿no? No sé si alguno alguna vez interactuó con un amplificador de guitarra, amplificador de bajo, de teclado, lo que fuese. El amplificador tiene una perilla que es de ganancia y una que es de volumen. Y son bien distintas en realidad. Justamente, una habla justamente sobre el ingreso de la señal, o sobre el egreso de la señal. Si vos tenés un ingreso de señal, como este caso, que es muy bajo, ¿sí? Por más de que después le apliques el volumen, ¿sí? Por más de que después justamente al transmisor le quieras regular la salida lo más que pueda, y la entrada es mala. Entonces justamente ese input tenemos que buscar que sea lo máximo posible en estos casos, para que después sí podamos amplificar la señal o podamos justamente llevar a condicionar la señal y que tengamos un buen rango de operación, ¿no? Entonces la entrada siempre es muy importante en electrónica, ¿no? Entonces ahí tengo justamente lo que sería las termocuplas. Esto es un poco lo que recién decíamos, ¿sí? De arrollamiento, de eso.
Y esto de velocidad de respuesta, quiero ver si lo vemos ahora o lo vemos en un ratito. Lo vamos a ver ahora en un ratito, que es interesante. Leamos esto, que está bueno, algunas condiciones que deberían cumplir cualquier termocupla, ¿sí? Por ejemplo, ser mecánicamente robusta y resistente químicamente. Obviamente que no podemos pensar en este nivel de realidad, digamos, de que agarro 2 alambrecitos, los sueldo y los meto adentro de un tubo, ¿no? Porque me duran 2 minutos, ¿sí? No sé ni qué fluido está recorriendo, ¿no? Justamente lo que las termocuplas se meten dentro de unas cápsulas aislantes, ¿sí? Que a su vez van dentro de de unas vainas metálicas, donde recién la vaina metálica que tiene adentro el encapsulado y el hilo, digamos, y el metal, ahí recién eso lo voy justamente uniendo a lo que sea la cañería, ¿sí? Eso justamente sería la parte robusta. Ahora, bueno, eso por un lado. La salida eléctrica mensurable y estable, lo que recién decíamos, hace falta condicionar la señal con un transmisor justamente que me genere 420 mA o algo estandarizado. Precisión requerida, también hablábamos justamente de la calibración a lo mejor del transmisor para lograr esa precisión. Creemos que igualmente una termoresistencia, vamos a ver ahora, hablamos de otro nivel de lo que es precisión. Ahora una precisión ya de 1 o 2 dígitos más que una termocupla, ¿sí? La velocidad necesaria. Bueno, acá también esto viene de la mano con lo que dice acá abajo, ¿sí? De la transferencia de calor. ¿Por qué? Porque la velocidad necesaria va a tener que tener mucha importancia con respecto a cómo vaya instalada la termocupla, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay un dibujo, ¿no? A y B. Fíjense que en el caso A sería como que la termocupla vaya pegada, soldada a la vaina externa, mientras que en el caso B sería una termocupla que va alejada con un cierto pulmón, ¿sí? De aire a lo que sería la vaina, ¿no? No puedo optar en realidad entre uno y otro, o no debería optar, sino que cada proceso tiene sus estandarizaciones, ¿sí? Sus regulaciones por normativa, que te exigen, digamos, en el caso, sobre todo de la A, ¿sí? De cómo tiene que ir una termocupla soldada a un proceso, ¿sí? Vamos a ver ahora, por ejemplo, estos casos, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, una termocupla que está soldada directamente al cuerpo de un tanque, ¿sí? Un caso de estos es, por ejemplo, esto, ¿no? El tubo de fuego, las calderas pilotubulares, ¿sí? Tipo de calderas que funcionan justamente con fuego, ¿no? Por regulación, justamente por normativa, tienen que estar soldadas las termocuplas a la caldera. Si no me puedo, imagínense que no podría lidiar con la posibilidad de que exista una cierta diferencia, una cierta dinámica, digamos, en la transferencia de la señal por tener un cierto pulmón, porque hablamos de temperaturas muy elevadas, porque estoy a fuego directo, ¿verdad? Caso contrario, casos en los cuales se permite esto, y para qué quisiera yo este pulmón justamente, y bueno, para que justamente no me contacte directamente la termocupla con la vaina cuando no es necesaria, ¿sí? ¿Qué es lo que estaría dando de beneficio? Entonces, bueno, elimino la posibilidad de contacto directo, entonces tengo una mayor robustez, más protección del instrumento, ¿sí? Y como caso a analizar,